¿Cuál? Entonces, permítame solo abro mi entorno y Lo que sí, profe, sí les rogaría que en todo caso, o sea, de todos modos, si puede, suba la clase del día lunes y la del viernes, que también faltaba, si no estoy mal. Sí, el viernes. ay, 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 ay. Pero ahorita yo justo estoy ya juntando de nuevo el archivo para enviarle a Alex para que pueda eh, subirle la clase. Sí, Ya perfecto. listo. Espero que me llegue y hoy mismo les dejo subiendo para que ya puedan mañana reproducir. Listo. Ya. A ver, solo permítame un segundito. Mientras se levanta esto, voy a dejar adjuntando. Alex, yo le estaba mandando al correo apex@gmail.com, Puede apexescuela.com. ser, por favor, sí, mejor no al de Gmail, sino al info, porque ese es seguro que Ya. siempre lo estamos revisando. Aquí le Info. paso, sí, le voy a poner el correo al chat para que le pueda ver al info Ya. apexsci.com. Ese es el institucional y mi personal a la Elizabeth. Así tenemos seguridad de que no hay ninguna mala digitada o algo así. Ya. Les reenvié. Perfecto, ya está pasado al chat para que podamos yo recibir y ya les subo hoy en la noche. Ya. Déjenme. Gracias. A ver. Este el uno. Incluso ahora el WeTransfer ha sabido mandar un código de verificación y sé qué. Que como no había usado hace tiempos. Ya, ahí estoy adjuntando ya el archivo. Ya, perfecto, ya les reviso. Sí. Supuestamente 17 minutos. Ya, a ver, yo estaba acá. SQL. Ya, ¿están viendo mi pantalla? Sí. Ya. Pues bueno, ahí también ya está, ¿no es cierto? Que se está subiendo el archivo. Buenas noches. Listo. A ver, ayer nos habíamos quedado entonces en... Habíamos realizado, ¿no es cierto? Una pequeña interfaz súper sencilla con unas dos cajas de texto, unas etiquetas y un botón.
Eh, en esa, en esa, en ese archivo, entonces, perdón, en esa interfaz, entonces habíamos visto, ¿no es cierto?, que podemos cambiar algunos estilos, podemos obtener los datos que se están pasando a través de las cajas de texto y habíamos hablado de que sería, ¿no es cierto?, más práctico si pudiéramos hacer la conexión a la base de datos. Es decir, que nuestra interfaz de login de pruebas nos permita, ¿no es cierto?, validar la información contra la base de datos. Entonces, teníamos ya la interfaz, ya le vamos a ir mejorando, pero vamos a enfocarnos ahora en la conexión, que era lo que quedó pendiente ayer. Tengo ya mi cadena de conexión, tengo mi conexión y estoy mandando a imprimir esta conexión. Entonces, vamos a validar que esté bien. Efectivamente me dice eh, que tiene, ¿no es cierto?, que ya ha seleccionado mi base de datos y ya tengo un objeto que está aquí, que tiene justamente la información para, para consumir la base de datos. Usted, Adrián, no le tiene, ¿no es cierto? No puede aún realizar este paso, ¿no es cierto? No, ese todavía no. Ya. Listo. Bueno, entonces vamos a continuar hasta mientras. Aquí lo que podemos ir es eh, mejorando de alguna manera primero nuestro script y también introduciéndole algunas validaciones. Primero que nada, vamos a utilizar un objeto que se llama la metadata, que me permite em, hacer como que si se cargara en memoria toda la estructura de mi base de datos. Entonces, después de realizar la conexión, yo digo metadata va a ser igual al objeto este db que tenemos, ¿no es cierto?, punto metadata. Y abrimos y cerramos paréntesis. Ahora, nosotros tenemos una tabla que se llama, por ejemplo, personas. Voy a abrir mi base de datos de una vez para ir verificando la información que vamos manejando. Ya, localhost 90, phpMyAdmin. Ya. Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, nuestra base de datos sistema guión bajo. Teníamos una tabla de personas y una tabla de ciudades. Entonces, vamos a, vamos a apuntarle justamente a esta tabla de personas y vamos a decir entonces personas igual db.table y aquí vamos a pasarle algunos parámetros. Primero, entre comillas simples, el nombre de la tabla, personas. Después el siguiente dato es metadata, que está cargada ya en la información de la base de datos. Un autoload, que es otro parámetro, que autoload, este va a estar igual a true.
¿Y de dónde vamos a hacer este autoload? Vamos a hacer, bueno, vamos a utilizar este autoload _with igual al engine que habíamos definido antes, ¿sí? Que es el que tiene toda la estructura de la cadena de conexión y todo. Entonces aquí podemos, por ejemplo, ya hacer un print directamente de la tabla. Entonces aquí ya podemos llamarle a la tabla personas. Y tenemos un método que dice columns.keys. Entonces fíjense, es como si fuera el JSON, el objeto el objeto que manejábamos, ¿no es cierto?, como diccionario. Entonces yo voy a acceder, ¿no es cierto?, a los nombres, en este caso, de las columnas que tengo en personas. Vamos a ver si funciona. Ah, es en plural esto. Fíjense. Se me imprime, ¿no es cierto?, ya las columnas automáticamente de mi tabla. Entonces puedo decir que oficialmente estoy conectado a la base de datos. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna duda? Hicieron una consulta. No importa con qué método me conecte, lo importante es ¿Perdón? que... No importa con qué método me conecte, o sea, yo me conecté con otro método. Si yo no ocupé el SQL ¿Qué método se Alchemist, conecta? sino... Permítame visualizar su pantalla. Ya, listo. Déjeme repetir Ah, entonces. verá, lo que pasa es que sí, ya le voy a interrumpir mi conexión, formas de conectarse, pero la más eficiente, la más conocida, la que más información tiene y la más confiable es el SQL Alchemy. Incluso este se conecta con otros frameworks como el Django y todo Ah, eso. ya. Porque yo me conecté con este de aquí. Lo único que yo hago aquí es llamarle a lo que yo quiero. Claro. Sí, no, fíjese una cosa. Bueno, cuando miremos de nuevo mi pantalla, vamos a ver que es mucho más eficiente la otra, porque aquí yo tengo que hacer directamente con las consultas. Ya vamos a ver que en el otro, ahorita ese objeto que yo creé de personas, tiene ya la posibilidad de automáticamente llamar a toda la información de personas. A la lectura, a la información, puedo insertar información ahí, actualizar y todo eso. Ya, Entonces, sí, es mucho más versátil. ya. Sí, ya le hago de su manera. Entonces, más bien exacto, si le pone de esa manera, ya. Entonces, con esto, ¿no es cierto?, ya pudimos obtener el nombre de las columnas. Solo les voy a interrumpir con algo. Alex, tal vez está por ahí. Pedrito, diga. Ya le debe haber llegado el video. Ya le Ya me reviso. llegó la notificación. Perfecto, ya le veo. Ya. A ver, entonces ahora sí continuando. Vamos documentándole también para que les quede a ustedes la información. Entonces, aquí podríamos decir que nos crea la cadena de conexión. Para nuestro caso, a MySQL. Este método de acá, bueno, por más intuitivo que sea, le vamos a dejar comentando. Conecta a la base de datos. Este de acá, digamos que me mapea la información de la base de datos. ¿Ya? Aquí podemos decir que esto nos crea un objeto con la estructura
y las propiedades de la tabla, en este caso personas, ¿sí? Este método de aquí nos permite listar las columnas en la tabla de personas. Y tenemos otro método que nos permite, por ejemplo, listar lo que son la estructura de la tabla, ¿sí? O sea, toda la información que tengo yo eh, en mi tabla de la base de datos. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Voy a poner un print nuevamente. Y este print lo que va a tener es... una propiedad de Python que me permite ver la representación de un objeto, ¿sí? De forma de string. Es decir, normalmente, por ejemplo, acá, cuando imprimíamos la conexión, ya no le tengo, salía, ¿no es cierto?, un objeto de tipo SQL Alchemy, pero no me dice nada más. Entonces, con esta representación yo puedo ver a manera de string cómo está compuesto mi objeto. Entonces, dentro de esta representación voy a decir metadata punto tables y quiero acceder a la información que tiene de mi tabla personas, ¿sí? Vamos a imprimir nuevamente y fíjense, aquí, ¿no es cierto?, me imprimía las columnas de la tabla. Acá me dice, tengo un objeto tipo tabla, que es una persona, y me dice, tengo un per ID, que es un integer, que tiene 11, hasta 11 dígitos, tengo un primary key, no me permite ser nulo, qué columnas tengo, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos toda la representación de la tabla. Por si acaso, ¿no es cierto?, necesitemos esta información, entonces rápidamente podemos hacer un print con este método. Decimos, muy bien, tal campo es de tipo string, ¿sí? O tal campo es de tipo booleano. ¿Sí está claro esto? ¿Está claro? Sí, profe. Solo una pregunta. ¿Cuál era el archivo que necesitábamos modificar para actualizar la contraseña Ah, del usuario? ya verá, dentro de... ¿Usted estaba en Linux? ¿Sigue en Linux? No, ya estoy en Windows otra vez. Ah, ya. Ya, verá, se va al disco C, ahí va a encontrar una carpeta que se llama SAMP, Ya, y ahí va a encontrar una carpeta que dice phpMyAdmin. ya, Dentro de esa carpeta había un archivo que era config.inc.php. ya, ahí en ese, ¿verdad? Sí, ahí tenía que cambiarle la contraseña, que normalmente suele estar vacía, y cambiarle la otra propiedad que decía si es que permite conexiones sin autenticación. Eso estaba en true, tiene que cambiarle a falso. Ya, profe, muchas gracias. Ya, listo. Entonces, estas son dos propiedades que a lo mejor no se utilicen mucho, pero pueden ayudarnos en cambio para el momento de saber cómo está conformada mi tabla y qué tipos de datos admite. ¿Sí? Ahora, Sebastián, y le dirijo a usted porque se acuerda que usted tenía la otra conexión y en esa otra conexión usted tenía que hacer el select, ¿no es cierto? Ajá. Ya. Entonces, fíjese lo sencillo que va a ser con esto. Hacer ese mismo select. Yo me voy a crear un objeto que se llama query. Consulta en inglés, ¿no es cierto? db.select. Fíjese, ya tengo un método que se llama select. Y entre llaves le paso el nombre de la tabla, que es personas. Pero fíjese que es el personas que le creé acá arriba. ¿Sí? Ahora, para imprimir el resultado, yo voy a crear una nueva variable resultado
Y esta va a ser connection.execute. Connection.execute. Y aquí entro consulta, la query. Y de ahí me invito a hacer lo que estaba haciendo con el cursor. Exacto. Eso está más Entonces, rápido. claro, aparte ya no tiene que poner aquí la sintaxis, select, ta, 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 ¿no es cierto? Lo último, bueno, si necesitamos una estructura adicional, que es este result set, digo igual a resultado, punto, y aquí ponemos fetch all. ¿Sí? Entonces, voy a imprimir este result set. Y vamos a ver qué nos da. Esperemos que no tengamos ningún... Fíjese. Me dio ya toda la información de mi tabla. Entonces, súper rápido. Y este result set, como es como es un listado, por ejemplo, yo podría ponerle lo siguiente. 2.3, por ejemplo. Ya vamos a ver. Ah, ya. Voy a comentarle un ratito a esto para que no me esté molestando en las impresiones. Ya. Entonces, tenemos nuestro objeto. ¿Sí? Entonces, es una manera muy rápida de acceder a la información y fíjense, ¿no es cierto?, que está todo, no necesito en este caso saberme SQL, esas sentencias select, asterisco, from personas o select, tal cosa, ¿no es cierto? Entonces, eh, ¿qué parece? ¿Fácil? Una consulta. ¿Hay al momento de mandarle el parámetro del trace, qué está especificando específicamente? Que únicamente voy a querer 3 columnas. En este caso coincide. Oh, O ya. sea, yo puedo ir modificando. Listo. Voy a borrar un poco. Ya. Ahora, le dije columnas o filas. Me dijo columnas. No, son filas, perdón. Filas. Eh, ya. La columna asumo que define ahí donde pone el query. O sea, cuando pone el ¿Qué columnas select, quiere ahí ver? supongo que define la columna y de ahí creo que le imprime la fila. Sí, ya vamos a ver. Por ejemplo, fíjese, ahora puse solamente 2, ¿sí ve? Entonces ya me retornó únicamente 2. Si le pongo aquí 1, lo que estoy diciendo con esta sintaxis es que quiero desde el primer elemento hasta el primero, básicamente. O sea, es un delimitador nomás. Si ve, ahora solo mandé a imprimir uno. Entonces, puede servir a veces también eso. Profesor, una cosa para los que todavía no tienen el
la base de datos ya conectada al script, en este caso de Python. No sé Ajá. si pueden probar también con PyCharm. PyCharm se me hizo más fácil ahorita. Hay como IDE. Como ahí, permite directamente instalar ya paquetes para los entornos virtuales. Pero usted tiene la versión Pro. Eh, Tengo la profesional, pero es igual también como en comunitario. Instalar ahí mismo las dependencias en el PyCharm. Sí, sí, si quieren puedo compartir un Ah, ratito la sí. pantalla para Sí, indicarles. compártelos nomás. Claro. Ya. Si me puede dejar compartir, por favor. Ah, perdón. Ya, ahí está. Ah, desactivado tu micrófono. Davo, estás en mute. Ya, otra vez. Ya, en PyCharm se crea un archivo, bueno, un archivo .py, se van a las configuraciones y de ahí donde se configura el intérprete, porque igual tienen para configurar intérpretes ahí, les da la opción para agregar librerías. En este caso le ponen al más y aquí pueden encontrar todas las librerías que están disponibles. Igual pueden buscar lo que sea, no sé, el pandas que faltaba. Igual todo eso, todas las diferentes distribuciones de pandas incluso. Entonces ahí para que si le prueban con esa IDE, a mí me funciona ahorita, ya está conectada a la base de datos. Listo. Entonces, sí pueden tomarle como otra alternativa al, al PyCharm. No hay ningún problema. Eso ya, digamos, es más bien cuestión de acomodarse. Ya, listo. Entonces, tendríamos ahí, ¿no es cierto?, nuestra conexión justamente a la base de datos. Ahora, lo siguiente que podemos hacer, por ejemplo, es convertir la información. ¿Se acuerdan que instalamos el Pandas, no es cierto? Entonces, vean cómo se presenta aquí la información y vamos a ver cómo nos puede ayudar. Lo primero vamos a importar ahí arriba, import pandas, y le vamos a poner un alias aspd, ¿sí? Y vamos a decir, las estructuras del panda se conocen frames. Entonces, digo, df, perdón, va a ser igual a pd punto, se me puso medio lento, pd punto data frame, y dentro del data frame le voy a pasar ese result set que tiene, ¿no es cierto?, los resultados que yo obtuve. Y vamos, por ejemplo, a mandarle imprimir a este data frame. Pandas L. Creo que es con F en mayúsculas, si no me estoy. Sí, es data frame.
Vamos a ver. Miren, si ven cómo me da ordenadito ahora. Sí. Entonces, esa es la ventaja de manejar el data frame. Me ayuda sobre todo a la visualización y podemos aquí mismo aplicar filtros, una serie de operaciones. Ya vamos a verlas también después. Listo. Voy a ir quitando lo que vamos dejando de utilizar para que no nos cambie la vista. Ahora, habíamos hecho algunas consultas el otro día, ¿no es cierto? Entonces, esas mismas consultas pueden ser emuladas todas aquí con esta interfaz. Entonces, pongamos así, consulta la información de todas las personas. ¿Ya? Vamos a, por ejemplo, un caso que habíamos hecho en MySQL era, por ejemplo, todas las personas que sean de una ciudad, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ese mismo select, yo digo db.select y aquí voy a poner de qué tabla quiero primero, ¿no es cierto?, hacer la consulta, que sería la tabla personas. Voy a poner una coma, perdón, voy a poner aquí un punto después del select y voy a poner, por ejemplo, where y aquí digo personas punto columns punto solo quiero acordarme cómo se llamaba, ciudad. SUID. SU-ID. Esto va a ser igual. Aquí si utilizamos el igual. Y por ejemplo, 1. ¿Sí? Entonces estamos diciendo, seleccióneme todas las personas donde la columna SUID sea igual a 1. Podemos utilizar esta misma estructura de aquí, ¿cierto? Ejecutamos la consulta, obtenemos todos y, pero esto le igualamos a query. Y esto mandamos a imprimir. Fíjense, está ya filtrada mi información y es bastante intuitivo, digamos, de esta forma, ¿sí? Únicamente hago referencia al objeto del que quiero obtener la información y en el where pongo una consulta que ya se parece más a la forma de programación, ¿no es cierto? Con el igual y todo. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, tal vez? No, todo. El resto de personas, Bueno, con Sí, profe. respecto a esa parte, no. Por mi parte también no hay ningún problema. Crea, más que nada, consultarle al otro archivo, que es interfaz.py.
en sí, bueno, en sí era solo que por cada método manda como parámetro el self. Ya, eso le ofrezco en unos minutos más que ya nos vayamos a conectar a la base de datos. Hago un breve repaso por esa estructura y de paso ya le conectamos a la base, ¿sí? Ya, listo. Ya. Entonces, si no hay más preguntas, continuemos. Básicamente les voy a indicar cómo seguir, ¿no es cierto? Eh, Haciendo algunas consultas. Por el momento, por ejemplo, ¿cómo puedo hacer yo si es que quiero seleccionar solo ciertos campos? Por ejemplo, el nombre, apellido y cédula, por ejemplo. Entonces, en SQL, ¿no es cierto? Sería select, nombre, coma, apellido, coma, cédula, from, personas, y de ahí la condición. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo aquí? Vamos a coger igual nuestro objeto query, pongámosle otro nombre para no reemplazar, por ejemplo, pongámosle query atributos, y este query atributos va a ser así mismo igual a db.select, y aquí fíjense lo que voy a hacer. Normalmente nosotros pasábamos toda la tabla, ¿no es cierto? Entonces, ahora accediendo a las propiedades, digo personas.cos. Nombre, no me acuerdo si eran, no, es per nombres, coma, personas, punto, columns, punto, per apellidos, personas, punto, columns, punto, per cédula. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos seleccionados todos los atributos que queremos. Y vamos a poner un where. Digo punto, where. Aquí si quieren darle un enter después después de un punto, por ejemplo, para romper, ¿no es cierto?, la estructura, le ponemos el signo de backslash y nos permite ya pasarnos a la fila de abajo. Entonces aquí vamos a poner where y aquí vamos a poner db. Perdón, no, yo me estoy confundiendo db, perdón, sería la columna, ¿no es cierto?, que era personas.columns.cuid y este vamos a decir igual a 1. Expected name, personas. ¿Qué me pasó aquí? Profe, no es igual. Tienes razón. Ya, exacto. Eso me estaba faltando. Ahora, ¿se acuerdan que en una de las consultas yo usé un operador que era el in y que les decía, ¿no es cierto?, que equivalía, por ejemplo, a decir or, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, en el caso de las ciudades decíamos que el in, yo le podía pasar dentro de ese in todos los IDs de las ciudades a las que hacía referencia y él me iba a buscar la coincidencia, ¿no es cierto?, con esos ID y sacarme la información. Equivalía a poner CUID igual a 1 or CUID igual a 2
Y así, ¿no es cierto? Y nos permitía casi en un mismo campo eh, varias coincidencias, ¿sí? Entonces, para utilizar eso, decimos después del columns, después del nombre, que sería su.id, su-id, decimos .in, guión bajo, abrimos los paréntesis y ponemos un arreglo acá adentro. Puedo decir 1,2, por ejemplo. Entonces me va a sacar todas las personas que son de la ciudad 1 y 2. Ah, no mandé a imprimir, ni mandé a ejecutar. Entonces, vamos a crear un resultado de atributos para que sea de este. Ejecutar el query atributos. Resultado de atributos y result set atributos. Listo. Veamos entonces qué nos da. Y fíjense, tengo, ¿no es cierto?, los tres datos, nombre, apellido y cédula, y los tres son de la misma, perdón, de las ciudades 1 y 2. ¿Sí? Listo. Otro dato que vemos, otra consulta que solemos usar es, por ejemplo, voy a decir query ABG, recuerdan la función para el promedio, ¿no es cierto? db.select, y aquí en el select le voy a decir db.func.sum, perdón, ABG. Y aquí le voy a poner dentro de la función cuál es la columna que quiero yo hacerle el promedio. Entonces nosotros habíamos puesto personas.columns. Déjenme ver el nombre. Perfecto, creo que era. Solo sueldo le hemos puesto. No le he puesto yo solo sueldo. Sueldo y listo. Profe, ¿eso podría repetir? No lo entendí. Es justo esa función. Ya. ¿Se acuerdan que cuando estuve haciendo las consultas, una de las consultas que hice fue sacar el promedio de los sueldos? Creamos, ¿no es cierto?, una nueva columna que se llamaba sueldo y le pusimos, ¿no es cierto?, ahí un valor a cada uno. Ah, o sea, el punto ABG es para que me dé el promedio. Exacto, ahorita estoy haciendo como si Ah, estuviera yo poniendo lo ya, siguiente aquí. ya, profe. Select, ABG, ¿no es cierto? Sueldo, from personas. Eso es lo que estoy haciendo ahorita. Ya le comprendí. Ya, profe, está bien, gracias. ¿Ya? Entonces, nuevamente voy a crear un resultado. Un resultado ABG. Query ABG. Result set ABG. Y resultado ABG aquí. Listo. Vamos así mismo a hacer un data frame. Aquí vamos a decir ABG. Un result set
ABG. Listo, vamos a imprimir. Select must be a Python list. Me olvidé esto. Recuerden que los select siempre van entre corchetes. Y ahí tenemos, ¿sí? Nuestra función. Entonces eso aplica, por ejemplo, también para la función para obtener el mínimo, para obtener el máximo, para contar, ¿sí? Profesor, una pregunta. ¿Para qué servía el punto fetch all del resultado set, result set? Para que me permita obtener todos los resultados. O sea, es como decir, obténme todos. Lo que pasa es que vamos a ver también, hay por ejemplo uno que se llama fetch many. Entonces, se utiliza, por ejemplo, cuando tenemos bastantísimos datos en nuestra base de datos y el select que nos va a retornar muchísimos datos. Entonces, no es lo más recomendable mandar a que se listen todos, sino, por ejemplo, yo puedo elegir, ¿no es cierto?, que me liste de 100 en 100, como para ir esquinando, ¿sí? Entonces, si yo digo fetch all, en cambio, es de la consulta que te estoy pidiendo, si son 2000 registros, dame los 2000. ¿Sí se entiende? Sí. Ya, profe. Ya, entonces, aprovechando esto, el problema es que no tenemos realmente muchos datos aquí. Más bien ya cuando lleguemos al poder crear, para ver si mandamos ahí un for y que se ingresen full datos para poder hacer más pruebas. Entonces, básicamente a lo que quiero llegar es que podemos utilizar todas las funcionalidades que tenemos de la base de datos a través de esta nueva interfaz que me provee el SQL Alchemy, en el cual ya no es necesario o ya no es tan necesario saberse la sintaxis, sino más bien, si ustedes se fijan, es como saberse los métodos de programación de una función o de una clase específica, ¿sí? Ya, entonces, eso sería. Si no tenemos ninguna pregunta, ¿no? Por mi parte no, profe. Mi parte tampoco. Ya. Ahora, otro caso que es importante que lo conozcan, sobre todo por el tema de cruza las tablas. Nosotros habíamos hecho un cruce, ¿no es cierto?, entre la tabla personas y ciudades para poder saber ese ID que teníamos como información, cuál es el nombre, ¿no es cierto? Entonces, cuando ustedes busquen de repente información, esto se llama los joins, ¿sí? El enlace de la información. Entonces, por ejemplo, yo puedo aquí decir, voy a crear, ¿no es cierto?, mi query y voy a enlazarme a los datos de las dos tablas. Entonces, aquí la ventaja, no sé, a ver, dígame primero para ver si es que es intuitivo como yo lo pienso. Aquí nosotros hacemos un select, ¿no es cierto?, de una tabla. ¿Cómo piensan que pueda ser? No estoy diciendo todavía cruzar la tabla ni nada, sino cómo sería para intentar obtener la información de otra tabla más de aquí mismo, en el select. Tal vez un AND. O con una coma. Una coma, ¿no es cierto? Ponerle dentro del array. El array. Ajá, personas, Exacto. coma, ciudad. Exactamente. Entonces, esa es la razón por la que justamente es un array lo que recibe como parámetro.
Entonces, db.select, y aquí vamos a recibir a la tabla personas, pero también tengo que mapear, ¿no es cierto?, la información de la tabla ciudades, que aún no le he mapeado, ¿sí? Entonces, teníamos aquí el mapeo de las ciudades. Vamos a crear el mapeo de la tabla personas también. Aquí decimos de la tabla ciudades. Y aquí vamos a decir ciudades. Va a ser igual a las ciudades. Listo. Está mapeada ya la tabla de ciudades, entonces por lo tanto, acá ya podemos accederle. Entonces, hicimos el cruce, ¿no es cierto?, de esas dos tablas. Pero no sé si ustedes se acuerdan cuál era la condición para, o sea, qué debíamos hacer para que no se me crucen todos contra todos. Aumentar una columna más que tengan en común las dos. Es lo que Ujú. hicimos. Bueno, y ahorita ya tenemos la columna, ¿no es cierto? O sea, eso ya está. Pero en el select, ¿qué había que hacer para consultarla, para cruzar justamente y que se enlace la ciudad que corresponde con la ciudad del cliente, de la persona, perdón? ¿Qué hacíamos en el where? ¿Alguien se acuerda? Tal vez el like. No. ¿Qué teníamos que hacer? ¿Nadie se acuerda? Podría ser igual al SUID de personas con los Exactamente, elementos de ciudades. exactamente. Teníamos, ¿no es cierto?, que cruzar eso porque si no, se igualaban todas las personas con todas las ciudades y tenía una mezcla ahí de información. Entonces, vamos a ver qué pasa si es que le dejo ahí. Sí, vamos a ver. Personas y ciudades. Entonces aquí asimismo voy a crearme un resultado de join. Result set join. Result set join y resultado join. Df join y df join. Entonces vamos a ver lo que pasa. Ya. No le especifiqué el campo, ¿no es cierto? Y me cruzó todas las tablas, ¿no es cierto? Entonces, aquí justamente hacemos lo que nos decía David. Y vamos a ver que dentro de lo que es la query, tenemos que justamente hacerle un ajuste. Entonces, este query join
Sobre todo, podríamos hacerle aquí mismo, si no quería hacerle menos largo, pero bueno. Entonces aquí lo que tenemos que poner es select from, select-from, y este select from va a tener justamente las columnas. Entonces yo digo aquí, yo quiero enlazar, ¿no es cierto?, la persona con las ciudades. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Select from, y aquí voy a poner personas.join, y aquí puedo unirme con la otra tabla, ¿sí? En este caso, ciudades, ¿sí? Me estoy uniendo con la tabla ciudades, y tengo que elegir cuál es el campo que voy a escoger. Primero veamos qué pasa si es que no le pongo ningún campo. Ya. Fíjense, a ver, primero que nada, ¿se entiende para qué estoy haciendo esta consulta? Sí, Ya, estoy haciendo esta consulta, ¿no es cierto?, para poder enlazarme entre las dos tablas. Pero fíjense que aquí nunca igualé yo los campos. Nunca dije, eh, pongámonos en contexto primero. Yo lo que estoy haciendo es, ¿no es cierto?, select. Por ejemplo, voy a poner un atributo hacia el azar, per guión bajo nombres, coma, per cédula, from, personas. Acuérdense que podía poner un alias, ¿no es cierto? Personas P, coma, ciudades C. Y aquí yo podía poner where p.siu-id sea igual a c.siuid, ¿no es cierto? Profe, ¿y no hay cómo realizas también eso del alias para, por ejemplo, no tener que poner personas.columns.sueldo? No, porque en este caso, o sea, usted lo que podría hacer, por ejemplo, si usted quiere hacer así, tendría que crearse una variable. Por ejemplo, diga aquí sueldo, y esto va a ser igual a personas.columns.sueldo, ¿sí? Entonces, en vez de pasarle acá en la consulta, ¿no es cierto?, el atributo completo, le pone ya directamente esta variable, porque esta variable tiene la información. Ese vendría a ser lo más parecido a un alias. Ya, profe. Listo. Entonces ahora verán, volviendo a este ejemplo, esto hacíamos, ¿no es cierto?, para cruzar las dos tablas y que la información coincida, ¿no es cierto?, de la ciudad que tengo en la persona con la ciudad que tengo en la tabla ciudades. Pero fíjense que aquí yo nunca les referencié con los IDs. ¿Por qué sucede eso? Bueno, es una propiedad de SQL que tiene, que si ustedes tienen una igualdad en los tipos de dato y en los nombres de los UID en este caso, nosotros sí tenemos correspondencia en eso. Si UID de persona es un entero y se llama CUID, y en ciudad CUID también es un entero, ¿no es cierto? Y se llama CUID. Entonces, si suceden esas coincidencias de tipo de dato más el nombre del campo, yo ya no tengo que hacer esa referencia a través del campo que quiero igualar, sino directamente me mapea esto y reconoce y dice, muy bien, encuentro que estos dos campos son iguales y tienen el mismo tipo de dato, entonces automáticamente voy a hacer el cruce yo. ¿Sí está claro?
Sí, profe, por mi parte. Sí, profe. ¿Ya? Entonces, esa sería la idea de esto. Pero si es que yo a lo mejor no tuviera la misma correspondencia, entonces me toca igualar los campos. ¿Y cómo voy a hacer esto? Aquí dentro del join, después de la tabla, voy a decir, por ejemplo, personas.columns.CID, coma, perdón, va a ser igual a ciudades.columns.CID. Y esto me va a dar absolutamente lo mismo, ¿sí? La misma información. Entonces, esto de aquí solo lo uso cuando tengo eh, más de dos tablas que enlazar. Primero, yo podría tener tres tablas, ¿no es cierto?, para enlazarme. Entonces, si tengo las tres, ahí sí ya me toca especificar esta igualdad. O si es que no tengo una de las dos condiciones que les indiqué, que era la de, tener el mismo tipo de dato y el mismo nombre del campo, ¿sí? Entonces, listo. Eso sería en este caso. Ahora, cómo podemos por ejemplo, actualizar información en la base de datos? Por ejemplo, digo, este cliente, perdón, esta persona que se llama Pedro López está con el sueldo de 1.700, pero bueno, se le ha hecho un ascenso y ahora gana 2.000, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hago esto? Voy a poner la siguiente sintaxis. Voy a poner db.update aquí. Vamos vamos a imprimir este que dice atributos. Le vamos a agregar una columna que diga personas.columns.sueldo. ¿Sí? Entonces esta me va a imprimir el sueldo. Antes de que yo la actualice, y después de esta última que estoy haciendo con el cruce, me va a mostrar la que ya tiene el sueldo actualizado. Entonces, para esto yo digo db.update el nombre de la tabla, personas, porque en las personas, ¿no es cierto?, está el sueldo. Y aquí digo cuáles van a ser los valores a los que yo les quiero modificar, ¿sí? Entonces, pongo el atributo, en este caso sería sueldo, va a ser igual, por ejemplo, a 2.000, decíamos, ¿no es cierto? Y después de esto vamos a poner la condición, el where. Entonces digo, por ejemplo, where personas.columns.id sea igual, perdón, per ID sea igual a 1. ¿Sí? Entonces, la persona esta, Pedro López, con ID 1, va a pasar de tener $1.700 a... esto me está faltando. Perdón, me está faltando esto. Va a pasar de tener $1.700 a tener $2.000. Vamos a ver si nos funciona. Ya, no funcionó.
porque, eh, porque en este caso me está faltando de alguna manera mandar a ejecutar la consulta. Recuerden que aquí teníamos el connection.execute, ¿no es cierto? Entonces esto de aquí vamos a ponerle que se llama actualizar sueldo. Esto va a ser igual a esta consulta. Y aquí voy a poner connection.execute y vamos a poner la consulta que estamos poniendo, actualizar sueldo. Vamos a ver si se ejecuta. Fíjense, ya está, ¿no es cierto?, la persona con el nuevo sueldo. Primero me imprimió y estaba con 1700. Viene a la siguiente consulta y ya está con 2000. Aquí hacer una pequeña aclaración. ¿Por qué será que para actualizar ya no necesite hacer esto de aquí ni esto de acá? ¿Qué dice? Porque ese nos sirve más que nada para extraer información. Y ahora estamos nosotros Exactamente. empujando. Perfecto. Perfecto. En este caso solo estamos, ¿no es cierto?, actualizando. No nos interesa en realidad dar ningún tipo de información como salida al usuario. Entonces directamente solo mandamos a actualizar y punto. Mandamos a ejecutar y punto. Profe, una ¿Sí? consulta. Sí, dígame. Justamente para el sistema biométrico. Por ejemplo, si tenemos los operarios, creo que son unos 16 operarios, y al uno se lo despide, para darle de baja de la base de datos, ¿hay cómo hacerle manualmente? O sea, ¿hay cómo hacerle, me explico, ¿se tendría que hacer desde la base de datos o tendríamos que hacerle desde aquí, desde el código, No, desde el verá, Python? justamente esa sería la intención, ¿no es cierto?, con la interfaz gráfica. Por ejemplo, eh, usted le podría crear una interfaz que se llame, por ejemplo, eh, desligar empleado de la empresa, por ejemplo. Entonces, usted tendría unas cajitas de texto, por ejemplo, y a lo mejor la condición de consulta ya no sería el ID, porque obviamente difícil saberse el ID, pero podría ser la cédula. Y uno de los campos que debería tener usted en el empleado, recuerde que yo les decía, ¿no es cierto?, que no se recomienda hacer borrados físicos, es decir, borrar la información de la base de datos, sino más bien hacer los Exactamente. borrados lógicos. Entonces, ahí usted tendría que tener un campo que le permita tener el estado del empleado, si está vinculado o no, y ese estado sería el que usted le mande a poner en falso para darle de baja del sistema. Ya, profe. Sí. Entonces, lo más recomendable, obviamente, si ya van a hacer algo en Flask, posteriormente, ya van a tener ahí, ¿no es cierto?, la opción. Pero suponiendo que no hay ninguna opción, no hay ningún programa que ustedes tengan por el momento para manipular la base de datos, entonces tranquilamente pueden montar una interfaz rápida con este programita de Python y la entregan al cliente, ¿no es cierto? Y le dicen, vea, esta es una aplicación pequeñita que realizamos que le permite a usted modificar los datos de sus clientes, perdón, de sus empleados, dar de baja, ¿no es cierto?, a un empleado, eh, o simplemente gestionar información básica de la empresa. Profe, una consulta. Yo le pongo el punto fetch all y se me ocultan datos. O sea, no se me grafica el sueldo. O sea, no me lista todos los elementos. ¿Me puede compartir la pantalla? Ya le... En este caso está el fetch all para que me muestre todos los valores y justo el sueldo para poder comprobar que está bien el cambio. No se me Ah, lista.
Ya, eso es por una propiedad que tiene como de consolidar los datos, digamos, el pandas. Ya le explico cuál es el comando. Ya. Y- Ya, antes de llamar, ¿puede compartirme su pantalla de nuevo? Ya. Aquí usted le crea el data frame, ¿no es cierto? Dice df join. Ya. Ese es el que está, ¿no es cierto? Con Sí, es que no se me muestra imprimiendo. todo. Ya, entonces, en la siguiente línea de esta, ahí le va a poner PD del pandas. Perdón, sería esto antes. Antes de esto, antes del Ya. join. Ya, ahí. PD.set, ahí está, set option. Ahí ábrale paréntesis. Entre comillas simple le va a poner display punto max guión bajo columns. Ya, y fuera de las comillas, póngale coma, none, con N mayúscula. Exacto. Ya, ahí mándele de nuevo. Ya. Ahí está. Ya, profe. Gracias. Igual suele pasar lo mismo para las filas, a veces tiene un mínimo, entonces sería exactamente el mismo comando, pero con max rows. Ya. Ya. Listo. Nos habíamos quedado entonces en la actualización, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta con respecto a la actualización? No, Solo una, bueno, en sí, ¿por qué era que había creado otro, bueno, en sí otra variable? ¿Cuál variable? Al momento de que le hacía, donde ocupa el where, Where- no sé si me puede compartir su pantalla para indicarle. ¿Cierto? Según yo estaba señalando y usted estaba viendo. Ya, listo. En el actualizar sueldo, Ya, aquí está el actualizar sueldo. usted en un inicio quiso hacerle directamente, pero había creado otra variable. Ah, ¿por qué esta variable actualizar sueldo? Me dice usted. Ajá, Ya, porque si yo defino esto de aquí, no tiene ninguna validez, digamos, por sí solo. Necesito yo mandar a ejecutar la consulta con este connection.execute. Entonces, para no pasarle dentro de este execute a todo este db.update, se le crea la variable, ¿no es cierto?, que tiene toda la información de ese, y el rato que le ejecuto, lo que hace es mandarme a realizar la acción que le estoy pidiendo, en este caso actualizar. ya listo. Ya. Entonces, eso sería con respecto a esto. ¿Qué otras cosas es necesario poder conocer aquí? Porque obviamente todo esto nos permite, ¿no es cierto?, generar después la estructura esta de CRUD que queremos poder utilizar. Eh, Creo que lo que nos queda por es cómo insertar datos, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos insertar información a la base de datos?
Ya. Entonces, para esto vamos a hacer un query que se llame insertar. Vamos a poner insertar info. Y esto asimismo va a extender de db.insert. Y tengo que pasarle como parámetro la tabla, ¿no es cierto?, en la cual yo quiero insertar, que en este caso podría ser ciudades. Pongámosle primero, que tiene menos información. Y vamos a poner aquí punto valores. Y aquí vamos a tener que asignar los valores. Entonces, por ejemplo, digo ciu-id. Primero que nada, vámonos a las ciudades, a ver si se inserta efectivamente en la base de datos. El ID que me toca es el 4. Entonces digo ciuid va a ser igual a 4, coma, el siguiente atributo que sería el ciu-nombre, que va a ser igual, podemos ponerle aquí, tenemos Quito, Cuenca, pongámosle Guayaquil. Profe, ¿debe estar en orden de ley o no importa si es que No, primero ponemos el SIU? no, en realidad no importa el nombre. ¿El nombre o el orden? Perdón, no importa el orden. Ah, ya, profe. Sí, puede ser cualquier orden. Aquí lo importa. ¿Y por qué no importa el orden? Porque justamente estamos asignando directamente el valor al campo. Sí. Ya, tenemos otro campo, si un nombre, el si un país, que sería igual a Ecuador. Y tenemos si coordenadas, dice. Esto podemos que sea esto. Entonces, tenemos aquí el insert. Y únicamente nos falta, ¿no es cierto?, mandar a insertar. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos esto? Así como hicimos hace un rato, connection.execute. Y le pasamos el insertar info. Mandemos a correr. Aquí me da como resultado, pese a que yo no le pedí, pero me da como resultado. ¿Por qué me está dando muchas de esta información mientras yo estoy haciendo? Si ven que me imprime, ¿no es cierto?, aquí toda la información del select que yo hago y todo eso. Bueno, eso lo está haciendo porque acá tenemos este parámetro que dice echo igual a true. Cuando echo está en true, significa que yo estoy pidiéndole que me dé toda la información de lo que está haciendo. Generalmente esto se habilita cuando yo estoy desarrollando, ¿sí? Pero si ya se supone que yo voy a entregarle este producto a mi cliente y ya va a estar funcional, entonces lo mejor es ya ponerle en falso porque no queremos que toda esta información se esté imprimiendo. ¿Sí? ¿Está claro? Ya, Ahora, entonces vamos a ver los datos que tenemos aquí. Vamos a actualizar. Fíjense, ya está creada la información. ¿Sí? Permítame 2 segunditos.
Listo, entonces estas son las operaciones básicas que tenemos con la base de datos. Insertar la información, actualizar la información y poder listar la información. Con esto, digamos que ya podemos hacer un sistemita básico, ¿no es cierto?, que nos permita ir insertando la información y nos permita irle dando mantenimiento, listando, buscando, ¿sí? Entonces, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna duda que tengan? No, profe, ninguno. Perdón, ¿me dijeron algo? No, profe, ninguna duda. Ya. Listo. Entonces, esto de aquí, bien podríamos dejar creando una clase, ¿no es cierto? Así como hicimos ayer con la interfaz. Podemos crear una clase que tenga toda la información de la base de datos. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que esta clase se va a llamar conexión. ¿Sí? Class conexión. Por el momento le voy a meter todo esto dentro de esta estructura para que no me dé problemas. ¿Qué más necesitamos? Bueno, aquí nada más. Insertar inicializar el constructor. ¿Sí? Inicializamos el constructor y esto nos permite ir asignando las diferentes variables. Entonces yo podría aquí, por ejemplo, inicializar mi conexión, ¿sí? Entonces vamos a crear un método para pasarle ahí. Le vamos a llamar conectar. Y este método conectar va a tener básicamente la información que creamos al principio. Todo esto de aquí. Ahora, todos los métodos tienen, ¿no es cierto?, este self. Adrián nos preguntaba por qué tiene esta estructura, y es porque al ser una clase, necesito referenciar que todos estos elementos pertenecen a la clase y que están heredando las propiedades de esta clase, ¿sí? Por ejemplo, ayer creamos una ventana, ¿no es cierto? Esa ventana era la que estaba con todas las propiedades, y el momento que yo agrego el self, lo que estoy es automáticamente heredando todas esas propiedades de la ventana. ¿Estamos claros? Sí. Ya, perfecto. Entonces, este método de aquí por el momento va a recibir, y yo si quiero llamarle al método conectar, tengo que decir self.conectar. ¿Sí? No hace falta que yo le pase el parámetro self aquí. ¿Sí? Eso no hace falta. Entonces, actualmente estaríamos con una clase que al ejecutarse, automáticamente me conecta a la base de datos y me mapea las tablas que tengo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a hacerse, ni bien se conecte, ni bien inicie nuestra clase. Ahora, vamos a Profe, crear un método. Perdón. em, sí, profe, una duda. Dentro de los parámetros que repasamos al init está el master igual a none. ¿Qué significa eso de ahí? Ya.
Eso quiere decir, si yo quiero, por ejemplo, ayer, ¿no es cierto?, eh, ayer, ¿no es cierto?, habíamos hecho que nuestra clase herede las propiedades de la clase frame del TechInter, ¿no es cierto? Entonces, el momento en el cual nosotros le igualamos este parámetro al parámetro maestro que viene del constructor, significa que automáticamente estoy heredando las propiedades que tiene el TechInterFrame, ¿sí? Entonces es justamente que por eso me permite hacer este pack para justamente empaquetar toda mi aplicación y, eh, y de alguna manera que mi clase eh, pueda recibir parámetros que son del TechInter. Fíjese que aquí, ¿no es cierto?, cuando iniciábamos la aplicación, decíamos que primero que queremos, ¿no es cierto?, un tk.tk que iba a ser, ¿no es cierto?, mi ventana. A esa ventana le dábamos una geometría y después a esa ventana le pasábamos como parámetro y le igualábamos al máster, ¿sí? Entonces, de esa manera, mi ventana, mi contenedor principal, que es la ventana, va a estar disponible para que yo pueda irle agregando, ¿no es cierto?, los botones, pueda irle agregando las diferentes propiedades. En este caso, no tenemos una propiedad que sea así, eh, digamos, maestra para nuestra definición, entonces no hace falta pasarle nada y queda directamente como non y nunca le modificamos el comportamiento de esto. ¿Sí? Ya, profe. ¿Sí le quedó claro? Sí, sí, prácticamente es como si heredara los atributos del... Exacto, exactamente, exactamente. Ya. Entonces, el primer método, ¿no es cierto?, que creamos es este conectar, que se va a ejecutar el rato que se inicialice la aplicación. Y después podemos ir creando, por ejemplo, un método que se llame crear persona, por ejemplo. Y este crear persona, bueno, primerito tiene el self. Después puede recibir los parámetros como un objeto, ¿sí? Podemos crear aquí que sea un objeto que se llame persona, ¿ya? Entonces, aquí le vamos a agregar esta última sintaxis que pusimos aquí, el insert. Entonces, aquí vamos a hacer que se llame insertar persona. Personas. Y aquí puedo yo optimizar de la siguiente manera. Bueno, primero sería bueno tener algunos atributos que me permitan obtener lo que voy haciendo aquí, ¿no es cierto? Entonces voy a decir self.personas. En este caso va a ser igual, que se me inicialice como none. Entonces eso de aquí ya me permite que yo pueda utilizarle a este personas haciendo uso del self, ¿sí? Entonces, aquí obviamente también tendría que ser self para que sea la misma variable. De esa manera mi variable ya se vuelve global, ¿no es cierto? Entonces inicializa como none. El rato que pasa por el constructor va a llegar acá y va a tener ya inicializada su información. Entonces, vamos a hacer un insert en personas y aquí podemos hacer lo siguiente. Como yo le estoy pasando, como yo quiero que mi persona, ¿no es cierto?, esto sea un objeto,
y ese objeto sea de tipo diccionario, por ejemplo, que tenga clave valor, entonces yo puedo ponerle directamente a la persona aquí, siempre y cuando tenga todos las llaves del diccionario sean las mismas de los nombres de mi campo, de la base de datos. ¿Está claro? ¿Sí se entiende esa parte? Sí, profe, pero Sí. sería ser, persona dentro No, los no, parámetros de punto. Arriba está no. en la definición del... A ver, el self.personas hace referencia a este objeto, ¿no es cierto? Que es la Sí, es tabla. la variable global, pero me refiero a la creación del crear personas, está con coma. ¿No debería ser un punto ahí? Crear No, personas, coma persona. no. Está bien que sea self como persona, porque es otro parámetro. Un parámetro es el self. Aquí no se confundan, aquí son parámetros del constructor, del método, De, ¿sí? Por defecto siempre tengo que a mis métodos ponerle la palabra self para referenciar que son parte de esta clase y que heredan todas las propiedades. Gracias a este es que puedo utilizar el self.personas aquí, ¿sí? Ahora, este de acá es otro parámetro, ¿sí? Acuérdense como hicimos ayer en el iniciar sesión, mi validar sesión, ¿no es cierto? Recibía el usuario y la contraseña. Y aparte tenía el self, ¿sí? Entonces aquí yo le voy a enviar el objeto por ejemplo, el rato que yo aplaste, ¿no es cierto? El botón que diga ingresar cliente o ingresar persona, ese rato voy a leer, ¿no es cierto?, los valores de todos los inputs, voy a armar mi objeto y ese objeto se va a pasar como parámetro acá. ¿Estamos? sí, Es profe, así. pensé que solo le estaba yendo a pasar el parámetro de ser persona, pero ser es un parámetro y persona es otro. Ajá, exactamente. Sí, porque no tenemos incluso un self.persona inicializado. Para que exista debería estar definido por acá. Ahora, otro parámetro que necesito que esté como self es la conexión, porque la conexión también yo le puedo llamar en cualquier método, ¿no es cierto? Entonces, vamos a decir self.conexión. Entonces ahora yo ya puedo decir self.conexión punto execute, ¿no es cierto? Y mando a insertar a la persona. ¿Sí se entiende? ¿O no se entiende? Sí, profe. Profe, una consulta. Algo no me quedó claro. Le estamos haciendo self, perdón, le estamos igualando a no encima de del método, o sea, no sería, de la clase. En esa parte es para hacerle que sea global, ¿verdad? Sí, exacto. Ya. Y en la parte de cuando decimos crear persona, lo que estamos haciendo ahí es solo importando o llamándole en este caso sería a los métodos. O sea, esa parte no me quedó clara. Aquí estamos llamándole al atributo global que se llama self.person. Exactamente. Ajá, Ya. sí, Pero en el self punto, en el de abajo, en el de punto connection, es de la misma manera. O sea, igualmente estamos llamando exacto. A la global de conexión. Es que recuerde que comienza inicializado en none, pero el rato que se Ajá, ejecuta el constructor, llama, ¿no es cierto?, a este método conectar. ajá. Ay, se me borró algo aquí, creo.
Se me borró el constructor, creo. Sí, se me borró el constructor. Esto de aquí. No sé qué pasó. Ya. Entonces, aquí yo estoy llamando, ¿no es cierto?, al método conectar. Y ese método conectar lo que está haciendo es inicializar todas estas variables, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, de lo que comienza como non, aquí esta propiedad ya después tiene lo que me arroje este engine.connect. Ya, igualmente para llamarle en la parte de arriba también tendrías que poner cell.crear personas, ¿no es cierto? Aquí, Sí, también si queremos llamar al otro método, a la otra... si quisiera aquí sí, pero lo que vamos a hacer el día de mañana, hoy día solo vamos a dejar definiendo los métodos. El día de mañana vamos a hacer que el rato que yo llame al botón, que yo dé clic en el botón, se llame a este método de crear persona. Ya le comprendí, ¿Sí? profe. Ya. Entonces, así como tenemos este dev crear persona, podemos tener un dev actualizar persona, por ejemplo. Actualizar persona. Para recibir a sí mismo la persona. Vamos a traernos la estructura. Update, ya. Eh, Vamos a hacer el update. Entonces, aquí como ya sabemos que es de personas, aquí sería self.personas, ¿no es cierto? Para que sea la tabla global. Y aquí el valor, yo tendría que hacer la estrategia del diccionario, ¿sí? Para decir cuáles son los atributos que voy a actualizarle a la persona. O sea, aquí yo podría mandar solo el sueldo, podría mandar solo cualquier cosa. Y aquí vamos a necesitar otro parámetro que sea el campo por el cual voy a actualizar. Por ejemplo, podemos recibir la cédula. Entonces aquí sería per-cédula igual a la cédula que estamos recibiendo como parámetro. ¿Sí? Supone que para este método, ¿no es cierto?, que nos permita ingresar la cédula del empleado que vamos a actualizarle y tengamos una cajita y tengamos algunos valores que podamos mandarle a actualizar. ¿Sí? Eh, Todo esto creo que se va a entender un poco más mañana cuando ya interactuemos con la interfaz gráfica y podamos... Profesor, una duda. Ahí en el web no debería ser también digamos, ser personas. tiene toda la razón. Tiene toda la razón, David. Listo. Personas.columns.per. profe, hay una duda que uno, o sea, el que dice insertar persona, el que dice self.connect.excuse, insertar personas, ¿ese de ahí es el que va a hacer los cambios? ¿O qué significa el...? Ah, Sí, ya le me olvidé comprendí. de cambiarle como copia de arriba, Ya, profe, ese era. pero eso es una variable nada Sí, más. sí, ya le comprendí. Es que ese de ahí justo me confundía. Profe. Ya, Sí, está bien, ya. me había olvidado de actualizar. Ya, entonces, y por último podemos tener uno que se llame listas persona. Deme un segundito nomás. Ya, y por último vamos a tener un listas persona, así mismo siempre, ¿no es cierto?, todos los métodos con el self. Y vamos a tener dos tipos de listados. Un listado que me liste absolutamente todos, como hicimos al principio, ¿cierto? Que justo me serviría esto de aquí.
¿Ya? Entonces aquí, obviamente, lo mejor sería hacer un return, ¿no es cierto? Para que justamente me devuelva el result set y yo poder mostrar en una tabla o alguna cosa. ¿Estamos? Sí, profe. Ya. Entonces, les decía, vamos a tener dos listar. El un listar que me lista todo y otro listar que me permita, por ejemplo, poner alguna condición. ¿Sí? Entonces, digamos que la condición es eh, listas por ciudad, por ejemplo. Entonces, voy a recibir como parámetro la ciudad. Entonces, aquí sería db.select.personas.where, ¿no es cierto? Sería self, pero self.personas, self.connection. Arriba también me está faltando el self en el connection. Self.connection. Self connection execute query. Profe, también me falta el self en personas, en listar personas, en el de arriba. Ah, ya, tiene toda la razón. Self.personas. Y aquí sería también self.personas. .columns. .UID. Y esto va a ser igual a la ciudad que estoy recibiendo como parámetro. ¿Sí? Ahora podríamos tunearle un poco más a nuestro método, por decirlo así. Por ejemplo, para estos de listar, recibir un parámetro adicional que me diga si es que quiero o no listar como data frame. Entonces podemos ponerle data frame como variable. Por defecto va a estar como falso. Es decir, no me va a presentar los datos como data frame. Pero si yo le cambio a true, entonces aquí podríamos decir if, ¿no es cierto? Data frame. Si es que data frame es igual a true, entonces créame, ¿no es cierto? Un dataset. Y retórname ese dataset. Return el df. Y este podríamos ponerle dentro de un else para que me retorne el dataset. ¿Sí? Lo mismo acá, que esta variable esté inicializada en falso. Y si es que es true, que me haga todo esto de acá. ¿Sí? Entonces como que le doy una opción a mi método de presentarme de manera diferente los datos. ¿Estamos? Profe, hicimos dos tipos de listas. Un tipo de lista es donde me va a mostrar todos los valores de las personas y el otro es me va a mostrar dependiendo la ciudad que yo quiera. Exactamente. Exactamente. Ya. Sí. Eso podríamos incluso tunearle un poco más a nuestro método y decir que por ejemplo, elegir qué opción quiero yo mostrar en los datos y hacer que me pase como parámetro una lista. Entonces, en esa lista, si es que viene la lista vacía, por defecto voy a llamar a toda la tabla self.personas y si la lista viene llena, que me venga con los nombres de los campos. De esa manera no listo, ¿no es cierto?, todos los atributos que tiene, sino solo los que le indico en la lista. Entonces, no sé si está claro esto. Sí, profe. Sí, que lo entendí por mi parte. Todos los demás sí estamos claros. Sí, profe. Ya. Entonces, ¿qué les parece si para mañana
ustedes le hacen el ajuste que yo les decía, de recibir como otro parámetro los atributos del select. Y si viene vacío el select, y si viene vacío el atributo, me va a hacer este select por defecto. Caso contrario, si viene con los parámetros, me va a poner aquí, o sea, me va a hacer el select, pero llamando a los parámetros. ¿Se entiende? Sí, profe. Yo no le calé, profe. A ver, creo que por aquí tenía un ejemplo. Habíamos hecho, fíjese, aquí está un select, ¿no es cierto? Ajá, Y este select ya no me muestra todos los datos, sino solo me muestra lo los que yo datos quería que que yo le estoy muestre. pasando. Ajá, Ajá. Entonces, la idea sería que uno de los parámetros, que se cree otro parámetro aquí, que me reciba una lista. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la lista, yo pueda, si viene en blanco, voy a mandar a llamar a todos los datos como está aquí. Caso contrario, le pasaría de parámetro un arreglo así como está aquí. ¿Sí? ¿Se entendió tal vez ahí? sí, sí. Entonces, eso, ¿qué dicen si le hacen para mañana? Como quien practica un poco. Ya, profesor. Ya, profe. Listo. Entonces, nos veríamos el día de mañana.